Las enfermedades, más en específico las del tipo mental, resultan ser bastante comunes y una constante, alrededor del mundo. Es por eso que el día de hoy, abordaremos uno de los temas reales con mayor importancia, y a su vez, aterradores en ciertos casos. Cabe mencionar, que la información se encuentra bastante generalizada, resultando en ciertas ocasiones poco efectiva, por lo que se recomienda una consulta previa, para determinar un posible padecimiento. Sin más que decir, les doy la bienvenida al iceberg de los trastornos y enfermedades mentales. Desorden del espectro autista. Comenzaremos por uno de los padecimientos más comunes y conocidos en los seres humanos. El desorden del espectro autista, también llamado TEA, es un conglomerado de diferentes discapacidades, especialmente durante el desarrollo temprano del cerebro. En ocasiones, puede llegar a confundirse con un pequeño distraído, sobre todo en sus 2 primeros años de vida. Aspectos como el no mirar a los ojos, aislarse de otros niños y personas, la carencia de gestos para expresarse indicando algo, son solo algunos ejemplos de ello. Aún más evidentes para identificar el autismo, son las conductas repetitivas, tales como irritarse con cambios mínimos, aletear las manos, mecer el cuerpo, reaccionar de forma inusual al ruido de las cosas, entre otros. Cabe mencionar, que no siempre se presentan en gran medida, ni de igual forma en todas las personas con autismo. Depresión ligera. La depresión es uno de los trastornos que más suele presentarse en las mujeres, siendo en diversos estudios, las más propensas a padecerla. Esto no quiere decir, para nada, que los hombres queden exentos, y según las estimaciones a nivel mundial, llegan a ser de hasta el 5% en los adultos. Más específico, y la que nos compete ahora mismo, es la depresión leve, o subclínica. Este tipo de depresión, se caracteriza por carecer de diferentes síntomas, como los bajones de ánimo, y en la mayoría de las ocasiones, resulta casi imperceptible ante el diagnóstico oficial. Debido a la forma en la que se manifiesta, siendo ligera, es fácilmente invisible a ojos de la persona que la padece, aludiendo su presencia a momentos de la vida. Algo que es importante recalcar, viene siendo la falsa percepción y el autodiagnóstico, al creer que cualquier bajón anímico, problemas para dormir, u alteración de la autoestima, representa a fuerzas algún tipo de depresión, en nuestra cotidianidad. Anorexia. La anorexia se entiende como un trastorno alimenticio, en el que persiste de manera agresiva, la pérdida considerable de peso al estar en completo desbalance, la relación edad y peso. Las personas que la padecen, demuestran un miedo intenso de aumentar su peso corporal, estando incluso, por debajo de lo recomendado clínicamente. En ocasiones, las cosas llegan a extremos, con dietas automedicadas, ejercicios, y métodos que en un largo plazo, pueden resultar nocivos para la integridad de la persona. Sobre las causas, no podemos afirmar demasiado, ya que entran una gran cantidad de factores como las hormonas, los genes, y la que quizás tenga más peso, la aceptación social debido a los estereotipos físicos. La percepción que tienen de sí mismas, las personas con anorexia, es de un sobrepeso, incluso cuando el nivel mínimo que se recomienda según la edad, no es el adecuado. También, tienden a sobreesforzarse en el ejercicio, ejerciendo una carga de trabajo para su cuerpo, con dietas altamente estrictas. Ansiedad. La ansiedad suele ser bastante común en la mayor parte de la población, representándose bajo el temor, la inquietud, el pánico, entre muchos otros aspectos generales.
El problema es cuando todo esto es persistente, dejando de ser una simple sensación espontánea, para convertirse en un trastorno de ansiedad generalizada. Este se caracteriza por preocupaciones de la cotidianidad, tales como el dinero, la salud, el trabajo y la familia. Constantemente están pensando en ellas, llegando incluso a ocasionar ataques de pánico excesivo, y hasta adquirir fobias irracionales de su entorno. El aislarse de los demás puede ser la respuesta más evidente en situaciones como estas, convirtiéndose en la conocida como ansiedad social. En cuanto al rango de edad, no se tiene un estimado en concreto, ya que depende más de las circunstancias y condiciones de vida que de un número de años específico. Trastorno de oposición desafiante. El trastorno de oposición desafiante se caracteriza por patrones de comportamiento desobedientes, haciendo que la persona se niegue a seguir las normas establecidas en el lugar en el que se encuentre. Según expertos en la materia, suele presentarse mayormente en niños que en niñas, afectando a un 20% durante su etapa escolar. Con estimaciones desde los 8 años de edad, puede incluso llegar a presentarse mucho antes, si la combinación de factores externos como lo psicosocial, y algo más interno como lo biológico, se unen a temprana edad. Los comportamientos más comunes suelen ser echarle la culpa a los demás por todo, discutir y desobedecer activamente a los adultos, tener un fuerte resentimiento hacia el resto, entre otras. Asimismo, igual que el resto de padecimientos mentales, se recomienda tratar las cosas lo antes posible con especialistas o conocedores certificados. Trastorno de masturbación compulsiva. Si bien, diversos estudios a lo largo del tiempo han demostrado que la masturbación no es realmente algo malo, y que al contrario, trae ciertos beneficios a las personas. Pero, cuando se convierte en una adicción de impulso, puede llegar a perjudicar a largo plazo. La masturbación compulsiva se refiere a la práctica incontrolable de la autosatisfacción, provocada por una obsesión que la persona no puede controlar. Algunas de las consecuencias de esta práctica pueden ser los desequilibrios hormonales, químicos, aislamiento social, y una adicción al material para adultos. Uno de los primeros pasos, y quizás el más importante, es aceptar la existencia del trastorno, y acudir a tratamiento psicológico, medicación por diagnóstico, y en ciertos casos buscar grupos de apoyo, que ayuden a sobrellevar las cosas. Trastorno de estrés postraumático. Tal como su nombre lo indica, el trastorno de estrés postraumático se refiere a las consecuencias mentales que puede experimentar una persona tras haber pasado por un momento de alto impacto emocional. En ocasiones, dicho suceso es completamente ajeno al involucrado, al presenciar acontecimientos climáticos, accidentes o el fallecimiento de un familiar. Sin embargo, la mayoría de las personas suelen superar el miedo, sobreponiéndose al trauma y posterior trastorno. Los que no consiguen hacerlo, independientemente de su edad, adquieren el TEPT, llegando a ser bastante esquivos, evitando situaciones en las que pueda volver a suceder, con delirios de persecución en ciertos casos, y una extrema sensación de peligro que persiste. Claustrofobia. La claustrofobia es el miedo intenso a permanecer en espacios cerrados, siendo esta una fobia relacionada con los trastornos de ansiedad. En sí, las personas que tienen claustrofobia no le temen por completo al confinamiento, ni a los espacios como tal, sino que más bien el pánico desmedido se debe a las consecuencias de quedar encerrado. En ciertos casos, es posible llegar a tener un miedo controlado hacia el encierro, sin tener que ser una persona claustrofóbica. Por lo general, suelen experimentar fuertes episodios de pánico antes de ingresar a, por ejemplo, un ascensor, cuartos demasiado pequeños, o simplemente pasillos con casi nada de separación.
Sin importar la edad, la claustrofobia puede presentarse en un inicio, como una fobia pasajera, que luego se convierte en algo permanente. Desorden de conducta. Similar al trastorno de oposición desafiante, en este caso, se trata de un conjunto de comportamientos y patrones, bastante más pronunciados que en el caso anterior. Con problemas emocionales y de conducta, es común que se presente en niños y adolescentes, siendo asociado en muchos casos con el maltrato doméstico, consumo de sustancias psicoactivas, y cuestiones económicas extremas. Las personas con este padecimiento suelen comportarse de una manera hostil, mentir para conseguir un beneficio, poseer indicios de vandalismo, etc. El tipo de diagnóstico debe ser psicológico, luego de haber sido evaluado previamente por especialistas, recomendándose un tratamiento en fase temprana, y no cuando se llevan años con él. Trastorno obsesivo compulsivo. También conocido como TOC, es una afección mental, que produce pensamientos altamente obsesivos, y compulsiones sin control en repetidas ocasiones. Según la persona, pueden representarse de diferente forma, con un miedo excesivo a los gérmenes, por ejemplo, preocupaciones por cosas incomprensibles, miedo a extraviar objetos, o contar el dinero una y otra vez, por mencionar algunos. Existen ocasiones en las que puede llegar a presentarse en niños, debido a una infección de estreptococo, siendo esta una bacteria de tipo A y B. Realmente es poco probable que llegue a suceder, pero los riesgos siempre están allí. Síndrome de Tourette. Se caracteriza por generar sonidos y movimientos involuntarios, los cuales reciben el nombre de tics. Algunos pueden ser el parpadear, carraspear, y mover diferentes partes del cuerpo sin control, durante breves o prolongados lapsos de tiempo. Se le conoce por ser un trastorno del sistema nervioso, incurriendo en otros padecimientos, como la ansiedad, depresión, o el antes mencionado, trastorno obsesivo compulsivo. Es un padecimiento que no discrimina la edad, mientras que los tics faciales o nerviosos generan un cansancio desmedido en las partes afectadas. Por lo general, los movimientos interfieren con la vida cotidiana, obligando a la persona a cambiar su rutina, en caso de que aparezca luego de varios años ausente. Es muy común que se manifieste en la niñez o al inicio de la adolescencia, con un gran porcentaje de pacientes recuperados. Hipomanía. Es fácil que este trastorno pase desapercibido, ya que puede confundirse con la hiperactividad, junto con una persona ampliamente enérgica. La hipomanía se caracteriza por producir una elevación en el estado de ánimo, desinhibición de factores externos, y mayormente facilidad para irritarse. Suele confundirse con la manía, pero a diferencia de esta, no representa a fuerzas una disminución o dificultad en la realización de labores cotidianas. También representa un aumento considerable en la confianza propia, creyendo que todo es posible, junto con sensaciones de superioridad ante los demás. Puede parecer positivo, pero en realidad llega a ser un riesgo en diversas situaciones, y en algo contraproducente, al incurrir en comportamientos de peligro imperceptibles por la persona. La falta de sueño es otro factor a considerar, ya que quienes tienden a presentar hipomanía, consideran dormir de 3 a 4 horas solamente. Alcoholismo. El consumo de alcohol moderado no suele representar un peligro para la mayoría de adultos. En el caso de ingerir a temprana edad, el riesgo de una adicción se intensifica. La dependencia del alcohol puede ser provocada por diferentes aspectos, tales como la pérdida de control, ansias incontrolables de beber, o simplemente por problemas a nivel personal y relacionados con la familia. Quienes tienen esta adicción, sufren de los conocidos atracones de alcohol, ingiriendo la sustancia hasta perder la noción de las cosas, con casi el 1% de alcohol en la sangre.
Para nadie es un secreto los riesgos de consumirlo en exceso, desinhibiendo al sistema nervioso, haciendo que acciones tan simples como caminar en línea recta, conlleven un desafío para la persona. Se recomienda acudir al médico si se sospecha el padecimiento de una adicción al alcohol, y en ciertos casos, la popularmente llamada fuerza de voluntad, y el apoyo de nuestros seres queridos, contribuyen demasiado en la superación emocional y de dependencia. Trastorno narcisista de la personalidad. ¿Has escuchado hablar de las personas egocéntricas, que solo piensan en sí mismas? Pues el trastorno narcisista de la personalidad es básicamente eso. Se trata de una afección mental, en la que se adquieren pensamientos de superioridad, falta de empatía por los demás, y una preocupación excesiva por su propio beneficio. También, un individuo narcisista tiende a exagerar sus logros, menospreciar los del resto, dándole poca, o de paso nula importancia a las consecuencias, que traerá para las demás personas. No se tienen estimaciones certeras sobre el rango de edad, dejando abierta la posibilidad de que casi cualquiera pueda adquirir un trastorno como este. Sobre las causas ocurre algo similar, ya que bien el tipo de crianza influye demasiado, obtener un nuevo empleo, adquirir distintas cosas materiales, y demás factores a considerar que se nos escapan, pueden llegar a ser los causantes de ello. Maquiavelismo. El fin justifica los medios. Es posible que hayas escuchado esta frase en más de una ocasión. El maquiavelismo puede ser catalogado como un tipo de personalidad que las personas adquieren, teniendo similitudes con el individuo narcisista, sobreponiendo la razón de Estado sobre la moralidad, por ejemplo, con el fin de mantener el control. A quienes se les denomina, bajo un comportamiento maquiavélico, tienden a ser demasiado calculadores, ser muy poco empáticos en la mayoría de casos, defendiendo una postura en la que cualquier acción que se tome, en pro de un objetivo sobrevalorado, justifica los actos que ello involucre. Por otro lado, la frase se le atribuye al escritor de la Italia renacentista, Nicolás Maquiavelo. Si bien no aparece como tal en sus escritos, viene siendo la síntesis de su obra, El Príncipe de 1532, más específico, del capítulo 18. Desorden delirante. También conocido como psicosis paranoica, se trata de un trastorno psicótico que causa principalmente creencias anormales y a su vez poco notorias. Con una delgada línea entre una persona que padece esquizofrenia y una con trastorno delirante, encontramos que esta última tiende a presentar alucinaciones auditivas, olfativas, y en ciertos casos palpables. En un caso hipotético, sentirse perseguido por cosas inexplicables no representa un problema que pueda ser de alta visibilidad, si de un corto plazo hablamos. Sin embargo, dicha condición es ampliamente negativa, en un lapso de tiempo indeterminado, volviéndose cada vez más frecuente. Piromanía. Sentir deseos incontrolables por quemar, provocar pequeños o grandes incendios, y en general una atracción desmedida hacia el fuego, son los síntomas de un individuo con piromanía. Al igual que sucede con otros trastornos, este presenta causas que provienen de diversos factores, como la búsqueda de nuevas experiencias, falta de atención social, o simplemente por ansias de lastimar a los demás. Por lo general, las personas con impulsos piromaníacos realizan dicha acción sin ningún tipo de interés monetario, siendo algo más por entretenimiento que por beneficio personal. Trastorno límite de la personalidad. Se caracteriza por generar problemas a la hora de relacionarse e interactuar, dificultad para controlar las emociones, y muy poca confianza de autoimagen a nivel general. También la falta de autoestima se encuentra presente, al provocar inestabilidad emocional, sintiendo un miedo excesivo a ser abandonado, y una fobia a la soledad afectiva.
Por lo general, dicho trastorno aparece durante la edad adulta temprana, mejorando gradualmente sin dejar secuelas que representen dificultad para la vida diaria. Desorden de personalidad antisocial. Es lo que popularmente conocemos como una persona doble cara o falsa. Quienes adquieren el trastorno tienden a ser manipuladores, quebrantar las leyes a menudo, actuar de forma arrogante y diminutiva hacia el resto, con tendencia a descuidar su seguridad, poniendo en riesgo la de los demás. Llegando a confundirse con una persona solitaria, aislada del mundo en general, el individuo antisocial representa un peligro para quienes lo rodean, al buscar la superioridad absoluta en todo momento. El tipo de diagnóstico debe ser psicológico, siendo evaluado hasta por 2 o más especialistas, con el fin de ampliar el margen de efectividad. Las causas son demasiadas, variando de persona a persona, junto con diferentes factores en la crianza. Demencia. Se le denomina como la pérdida de ciertas funciones cerebrales, teniendo dificultad para la retención de información, pensar con normalidad, expresarse adecuadamente, y el juicio irracional a la hora de actuar. Resulta común que este padecimiento se presente con regularidad en personas mayores de 60 años, con un riesgo que aumenta de manera significativa con el pasar del tiempo. El mal de Alzheimer, por ejemplo, es el tipo de demencia más común que podemos encontrar, con daños irreversibles a nivel cerebral, sin tratamientos más allá de sobrellevar la situación. Otra es la demencia vascular, siendo un posible resultado de pequeños accidentes cerebrovasculares, originados por bloqueos sanguíneos de la edad. Trastorno bipolar. Las personas con bipolaridad suelen irritarse sin que lo noten, desequilibrando sus estados anímicos hasta el extremo. Ocasionalmente pueden sentirse animados, felices, eufóricos, y en otras, perder el sentido de la vida, con pensamientos de tristeza, indiferencia, y en general depresivos. Existen hasta 3 tipos del trastorno bipolar, siendo de categoría 1, 2, y el ciclotímico. En el primero, se presentan comportamientos maníacos, durante 7 días y poco más. El de tipo 2, se caracteriza por episodios de alta depresión, y en ciertos casos la hipomanía, hace presencia entre las afecciones. El último de ellos, es la combinación gradual de los anteriores, siendo mucho menos frecuentes las veces en las que se presenta, en adultos y niños. Al igual que pasa con otros padecimientos, puede afectar a cualquier persona sin excepción. Histeria. La histeria es, en pocas palabras, un estado mental transitorio de fuertes emociones, que no se puede controlar con facilidad. Un tanto controversial. Así fue durante mucho tiempo, la forma en la que se diagnosticaba la histeria, principalmente en las mujeres. Durante el siglo XIX, el pensamiento colectivo indicaba, entre otras cosas, que las mujeres estaban más predispuestas a condiciones mentales y de conducta. En el siglo XX, pasó a considerarse como una enfermedad mental. Con el tiempo, fueron apareciendo más síntomas que ayudan a diagnosticarla, tales como las convulsiones, sofocamientos, y parálisis de forma repentina. En cuanto a la edad y género de la persona, es completamente irrelevante hoy en día, ya que cualquiera tiene probabilidades de adquirir este padecimiento. Megalomanía. Es un trastorno psicológico que se caracteriza por pensamientos de grandeza, delirios de poder, así como por una autoestima bastante alta. Durante algún tiempo, la megalomanía fue el término con el que se le conoció al comportamiento narcisista. Esto, debido a la similitud entre ambos trastornos, pudiendo ser fácilmente una serie de actitudes dentro de la sintomatología mencionada. Enfermedad de Alzheimer.
Como ya lo mencionamos, en el apartado de la demencia, el Alzheimer es considerado por la medicina como una de las formas con mayor presencia de esta última. Por lo general, es consistente en personas a partir de los 65 años, siendo desde aquí la edad en la cual se duplica la cantidad de pacientes con Alzheimer. Los síntomas comienzan afectando partes del cerebro encargadas del pensamiento, el lenguaje y la memoria. Las afecciones no suelen presentarse de golpe, siendo graduales con el tiempo. Pese a lo anterior, existen ocasiones en las que no se cumple nada de esto, generando en la persona afectada un deterioro mucho peor que si fuera gradual. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer tienden a empeorar, con extrema dificultad para escribir, retención de la información, hasta no reconocer a sus familiares. Trastorno esquizoide de la personalidad. Se trata de una afección mental que produce una fuerte indiferencia social del individuo hacia el resto de personas, dando como resultado la desconexión vitalicia de todo. Podríamos simplificar las cosas en una persona distante que evita al máximo las actividades sociales, desconectada e incluso con aversión a situaciones con su propia familia. Es un trastorno algo difícil de tratar, ya que puede ser fácilmente confundido con formas de ser, expresarse, y en general relacionadas con la personalidad. Masoquismo. Se le considera a una persona masoquista por hacer notar comportamientos, tales como el gusto por sufrir dolor, físico o moral, ser humillado y demostrar gusto por ello, sintiéndose bien con actos de violencia. El masoquismo es una práctica muy frecuente en la intimidad, con parejas que llegan a sentirse incompletas, sin su realización a menudo. Generalmente, puede asociarse más con fantasías al interior de una relación, que con términos médicos, pero nada más apegado a la realidad. Depresión profunda. También conocida como depresión mayor, hace parte de las variantes que padecen las personas, siendo todo lo contrario a la depresión ligera. Como ya mencionamos, esta última es casi imperceptible, y puede pasar desapercibida en casi cualquier ámbito. En el caso de la depresión profunda, los síntomas son mucho más notorios, al presentarse fuertes bajones de ánimo repentinos, melancolía inexplicable, de forma poco saludable. Si bien, la mayoría de personas pueden llegar a sentirse tristes, sin ganas de hacer nada, y con desánimo, dichos sentimientos no deben persistir demasiado tiempo. El problema de estos episodios es la interferencia que provocan en la vida diaria, incluso alterando el metabolismo del cuerpo, el peso, el funcionamiento y demás factores del mismo. Sin importar la edad, cualquiera de nosotros es vulnerable a la depresión, siendo quizás el mejor remedio para superarla, el apoyo familiar y la confianza de quienes nos rodean. Sadismo. Similar a la persona masoquista, encontramos la contraparte de las cosas, en lo que vendría siendo el equivalente de un verdugo. Se trata de un gusto por infligir daño, lacerar a otra persona o animal, demostrando una superioridad de control absoluto. Frecuentemente, se le asocia con implementos de forma concreta, como las cadenas, esposas, sogas, en prácticas donde la otra persona se halla en contra de su voluntad. Es probable que las situaciones en las que se practique el sadismo puedan terminar en la imputación de delitos graves, debido a las condiciones que van contra los derechos humanos. Trastorno dismórfico corporal. Se trata de una enfermedad mental, en la que se generan diversas inconsistencias a nivel físico, relacionadas con la exageración desmedida, en cuanto a las proporciones de la persona. Un claro ejemplo de esto puede ser la leve presencia de acné en el rostro, siendo algo casi imperceptible para los demás.
En este caso, la persona puede llegar a creer que la imperfección es demasiado grande, sintiéndose ansiosa en la mejor de las ocasiones, mientras que en otras, su vida social se ve comprometida, ocasionando graves depresiones en un corto tiempo. Respecto a la edad, podríamos decir que afecta mayormente en una etapa adolescente, en la cual el cuerpo cambia con regularidad, pero nadie está exento de padecerla. Alucinaciones. Similar a otras condiciones médicas, las personas que tienen alucinaciones con frecuencia, son susceptibles a poseer problemas de atención, comportamiento y resiliencia. También, suelen escuchar ruidos que en realidad no existen, experimentando sensaciones físicas de insectos, agua, e incluso, movimientos estomacales igualmente falsos. Más que un trastorno individual, las alucinaciones se caracterizan por ser una de las consecuencias de diferentes afecciones. El delirio, la demencia, y hasta los problemas sensoriales, pueden ser la causa de las mismas. Parafrenia. Se trata de un trastorno crónico a nivel mental, que provoca creencias falsas, o delirios, los cuales persisten incluso cuando hay evidencias para refutarlos. También se le conoce como psicosis crónica, y puede alterar gravemente la realidad de una persona, al generar pensamientos erráticos e irracionales. Los delirios de grandeza, y de persecución, suelen ser bastante comunes en ciertos pacientes, con parafrenia. Discapacidad intelectual profunda. Es una de las discapacidades intelectuales más frecuentes, y representa un peligro para la vida de la persona, debido a que la tasa de supervivencia es demasiado baja. Quienes la padecen, tienen un coeficiente intelectual menor a 20, requiriendo de un cuidado especial y permanente, junto con distintos problemas neurológicos. Por lo general, existen altas probabilidades de adquirir una discapacidad motriz, y las habilidades comunicativas pueden ser bastante bajas en edades tempranas. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Los pacientes con trastorno psicoatípico de la personalidad tienen alteraciones en su apariencia, alteraciones comportamentales, y extrema dificultad para relacionarse con los demás. Sobre las causas del TEP, abreviatura del mismo, se afirma que los rasgos genéticos, psicológicos, y ambientales, pueden ser los principales responsables de adquirirlo. Si bien, resulta fácil confundirlo con la esquizofrenia, pero a diferencia de esta, las personas no se encuentran desconectadas de la realidad, y no suelen tener delirios ni alucinaciones. Trastorno esquizofreniforme. Directamente relacionado con la esquizofrenia, se trata de un trastorno mental algo menos común, y duradero que esta última. Los síntomas pertenecen a los del tipo 1, incluyendo las alucinaciones, comportamiento errático, delirios, discurso desorganizado. Resulta normal que la mitad de las personas con este trastorno terminen siendo diagnosticadas con esquizofrenia, dejándonos con una predisposición mayor en dado caso. Sin importar la edad, puede afectar a diversas personas, incluso cuando no se tiene ninguna discapacidad social u ocupacional. Trastorno de identidad disociativo. También conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por adquirir diversas identidades y comportamientos al interior de una misma persona. Cada una de ellas percibe, interactúa y se comporta diferente, con la creencia de un dominio absoluto por momentos. Es posible que se presenten distintos niveles de amnesia disociativa, en conexión con eventos traumáticos, olvidos poco frecuentes, y la pérdida de habilidades que antes eran dominadas. Un ejemplo bastante conocido, lo encontramos en la gran pantalla, siendo Fragmentado del 2016, una ejemplificación exagerada de este trastorno. Catatonía.
El síndrome de catatonia está relacionado con cuadros esquizofrénicos, presentando anormalidades motoras, de conciencia y afectivas. En 1874, el término fue acuñado por el director de una clínica privada, llamado Carl Kalbaum. En su identificación, incluyó síntomas como el mutismo, afonía, catalepsia, negativismo y alteraciones psiquiátricas. En general, la persona afectada con catatonia permanece inmóvil con nulo control sobre su cuerpo, mientras su mente está activa y racional. Manía delirante. También conocida como el trastorno de ideas delirantes, se trata de un padecimiento en el que la persona tiende a presentar delirios con una certeza incomparable, cuyo origen y contenido resultan ciertamente imposibles en la vida real. Esta afecta directamente la parte cognitiva, al generar delirios que impiden a la persona discernir entre lo que ocurre en realidad y lo que por el contrario hace parte de lo irreal. Sin estimaciones concretas sobre la edad, es posible que se presente con mayor frecuencia en personas de 34 a 45 años, igual que los trastornos delirantes. Psicosis reactiva breve. La psicosis reactiva breve es una condición del comportamiento psicótico que produce alucinaciones y delirios luego de un evento estresante. Similar al estrés postraumático, esta se desencadena debido a un acontecimiento fuerte, estrés prolongado, mientras que en la mayoría de las ocasiones, los episodios no suelen ser consistentes. Normalmente, afecta con más frecuencia a personas entre los 20 y 40 años. Quienes padecen trastornos de personalidad corren un riesgo mayor de padecer algún tipo de psicosis. Depresión psicótica. También llamada depresión psicótica mayor, se caracteriza por presentarse de forma episódica, en ocasiones durante un período de tiempo definido, y en otras, convirtiéndose en un padecimiento crónico. El paciente puede llegar a sufrir tristeza extrema, pérdida de interés en actividades amenas, culpa excesiva, y dificultad para concentrarse. El cuadro clínico también nos presenta diferentes tipos de alucinaciones, aislamiento social, y los presentes en la mayoría de afecciones, los delirios crónicos, o que persisten durante largos periodos de tiempo. Insectilia. Relacionada fuertemente con el insecto, se trata de una atracción irracional hacia los miembros de la misma familia. Sentirse atraído con deseos sexuales, en dichas condiciones, representa la aparición del instinto en toda regla, junto con afinidades poco comunes. Existen diversas leyes alrededor del mundo que prohíben de forma rotunda el matrimonio entre hermanos, tíos, sobrinos, etc. Trastorno fetichista. Hace referencia a la excitación sexual y el uso específico de objetos inanimados en el acto, lo cual produce daños o deterioro funcional en diferentes partes del cuerpo. Siendo un término bastante arraigado a la parafilia, por lo general, quienes demuestran ser fetichistas y deseosos, no cumplen con los criterios suficientes para ser diagnosticados con dicho trastorno. Si bien, existen fetiches normalizados a nivel social, los cuales no mencionaré, también, encontramos otros mucho menos comunes entre las personas. Trastorno esquizoafectivo. Se caracteriza por ser la combinación de síntomas, entre los de una esquizofrenia, y los correspondientes a la alteración del estado de ánimo. Estos vendrían siendo los delirios, alucinaciones, manía y depresión. Se conocen dos tipos del trastorno esquizoafectivo, los cuales son de la clase bipolar y depresivo. Al igual que sucede con el de estrés postraumático, por ejemplo, puede llegar a interferir bastante en la vida diaria de la persona bajo un diagnóstico semejante. Además, las relaciones interpersonales suelen afectar en gran medida, sin una base sólida en el núcleo familiar.
Antes de adentrarnos en lo más profundo, es importante mencionar que algunos de los padecimientos de este nivel pueden resultar impactantes para diversas personas, siendo evidente la razón de por qué se hayan situados aquí. Se requiere completa discreción. Esquizofrenia. Como mencionamos en el trastorno delirante, una persona con dicha afección puede ser confundida con una que padezca de esquizofrenia, y viceversa. Al contrario que sucede con la delirante, la esquizofrenia es demasiado evidente, con episodios de estrés y reacciones anormales. Llega a presentarse en hombres y mujeres por igual, comenzando desde una edad temprana en los primeros, mientras que en estas últimas, tiende a manifestarse luego de varios años. En ambos causa emociones irritantes, dificultad para retener la concentración, para relajarse, y hasta para conciliar el sueño fácilmente. Síndrome de Kluver-Bucy. Refiere a un trastorno de la conducta, provocado por una afectación en los lóbulos temporales de ambos lados, que rara vez suele desarrollarse por completo, al interior de los seres humanos. Su nombre proviene de los doctores Heinrich Klüver y Paul Bucy. Ambos realizaron una investigación directamente relacionada con los monos rhesus, de quienes extrajeron los lóbulos temporales, con el propósito de determinar su función. Pese a que los monos podían ver, luego de esto, resultaban ser incapaces de reconocer ciertas cosas del entorno, incluyendo objetos con los que anteriormente estaban familiarizados. En los seres humanos, se obtuvieron conductas similares en este aspecto, con etimologías postraumáticas y enfermedades cerebrovasculares. Más allá de lo anterior, distintos trastornos de memoria, emociones planas como la apacibilidad, y la ceguera de rostros o prosopagnosia, son el resultado final que las personas adquieren, en raras ocasiones. Enfermedad de Kuru. Se trata de una enfermedad que afecta el sistema nervioso, causada por un prión o proteína infecciosa, que se aloja en un tejido cerebral contaminado. Al ser una enfermedad bastante rara, resulta muy poco probable de adquirir, siendo transmitida luego de consumir tejido cerebral humano. Alrededor de 1950, era común hallar un alto grado de canibalismo en Nueva Guinea, como una práctica, en la cual las personas consumían el cerebro de los cadáveres, a modo de ritual funerario. Luego de 1960, dicha forma de vida se detuvo, con la enfermedad de Kuru presente durante muchos años más, ya que el período de incubación de la bacteria es de 10 a 13 años. Entre los síntomas, podemos encontrar dolor en brazos y piernas, dificultad para caminar, graves problemas de coordinación, así como temblores y espasmos musculares. Trastorno psicótico compartido. Considerada como una subcategoría del trastorno delirante, se trata de una, o diversas situaciones irreales compartidas por un grupo de personas, normalmente con primer grado de consanguinidad. Se presenta cuando la otra persona, familiar, posee cuadros de esquizofrenia, o un trastorno delirante significativo. Ambos comparten falsas creencias, convenciéndose de una realidad alterada en pro de sus delirios, siendo por lo general impulsada por la persona dominante. Según el diagnóstico, es de vital importancia identificar al portador de la psicosis primaria, ya que una vez alejado del receptor, resulta poco probable que dicha ilusión persista. Trastorno de pedofilia. Quisiera decir que se trata de un trastorno poco frecuente, pero por desgracia, la realidad de las cosas es muy distinta. La pedofilia es una forma de parafilia, y según diversos estudios a lo largo del tiempo, sugieren diferencias estructurales en el cerebro y mentalidad de los individuos con tendencia pedófila.
tan repugnante como vomitivo, ha sido centro de discusión durante largos periodos de tiempo, ya que en ocasiones los depravados, tanto hombres y mujeres, se escudan en el padecimiento del trastorno, para vulnerar a los más débiles sin recibir penalizaciones. Poco más que decir, incluyendo situaciones en las que se combina con el incesto, convirtiéndose en una bola de nieve que no para de crecer. Enfermedad psicótica posparto. La enfermedad psicótica posparto es una afección poco común que aparece durante la primera semana, luego de dar a luz. La gravedad de los síntomas depende mucho de la persona, en este caso la madre, y el entorno en el que vive. En la mayoría de los casos, se presentan sensaciones de confusión, pensamientos obsesivos hacia el bebé, desorientación, y problemas para conciliar el sueño, entre otros. Generalmente se recomienda un diagnóstico inmediato, sin excluir al padre de la situación, ya que ambos pueden llegar a presentar variaciones en su comportamiento, acciones y demás, peligrosas para el pequeño. Trastorno de parafilia. Los trastornos parafílicos aluden a un comportamiento fantasioso y placentero, que por lo general puede afectar a terceros, utilizando la humillación hacia la pareja, por ejemplo. Entre los tipos de parafilias, se encuentra el fetichismo y el sadismo, de los que hablamos con anterioridad. Las personas con un trastorno parafílico pueden presentar una alteración en la parte afectiva, siendo incapaces de mantener sentimientos recíprocos, a nivel emocional y personal. Más aparte, está demostrado que los hombres son mucho más propensos a padecer alguna de tantas parafilias. Necrofilia. Igual que en el apartado anterior, se trata de una parafilia, siendo quizás una de las más asquerosas del iceberg. Se caracteriza por la fuerte atracción sexual que causa en las personas necrofílicas. Igual de aberrante a la pedofilia, dicho gusto se enfoca en este caso a los cadáveres, con deseos incontrolables y un fetichismo sin igual, resulta bastante asqueroso con tan siquiera imaginar algo así. Distintos casos han sido de amplio conocimiento, como el de Victor Harrison, a finales del siglo XIX. Henry Blot, otro de estos, quien desenterró un cadáver para seguido tener relaciones y quedarse dormido. La gran pantalla no se salva, teniendo películas como las de Romantic, en las que, bueno, el nombre habla por sí solo. Hemos llegado al final del iceberg. Siendo bastante más común, en estos últimos 50 años, y lejos de ser un tema desconocido, con casos aislados, los trastornos y enfermedades mentales, son una constante en el mundo que conocemos. Espero que haya sido de tu agrado, deja tu like, y cuéntame qué te pareció, nos vemos en el próximo video. Saludos.